Buenas a todos, hoy les traigo un análisis de una de las acciones más polémicas de las que se está hablando actualmente del mercado. Esta es PayPal, que como bien saben estuvo teniendo muchísimos problemas en estos últimos años, especialmente después de la pandemia. Tuvieron que cambiar muchas veces el CEO, pero resurgió como ave fénix y ahora todo el mundo está hablando de ella. Aún así sigue bajando significativamente. Year to date la tenemos menos 30, en el último año la tenemos menos 31 y los últimos 5 años, como decíamos, fueron horrendos para esta acción, ha bajado 75%. Su postar, su máximo histórico en julio del 2021 a $302 y actualmente cotiza a 59,41. Obviamente la valoración está muy barata, toda métrica que vayamos a analizar en términos de valoración van a estar baratos simplemente porque el precio ha bajado escandalosamente, pero vamos a adentrarnos en los fundamentales de la empresa, vamos a ver cómo está constituido su modelo de negocio y por qué revivieron los analistas del mercado a esta empresa. Así que comenzamos. En esta imagen podemos ver los últimos 5 años de historia de PayPal, en los cuales vemos claramente que las sales, es decir, las ventas, han subido año tras año bastante predeciblemente, pero el precio no ha acompañado a esta métrica fundamental. Lo mismo sucede si la vemos desde la perspectiva del ingreso neto, del net income. Vemos que los fundamentales están muy dispersos del precio de la acción. El PE, como vemos, a lo largo de estos años ha ido bajando sustancialmente. En el pico del 2021 llegó a tener un 70 de price to earnings, pero la caída del precio de la acción y lo que los inversores están dispuestos a pagarla cayó también sustancialmente a lo largo de estos 5 años. Como vemos, ha pasado prácticamente por todos los PEs posibles hasta llegar al día de hoy a 11.8, como estamos viendo en pantalla. En términos de dividendos no tenemos mucha historia porque recién ahora empezaron a pagar unos dividendos, van únicamente un pago, pero en esta tabla podemos ver resúmenes de lo que fueron sus últimos 10 años. Como vemos, había subido mucho desde el 2016 hasta el 2021, subiendo 111% en el 2019. Obviamente creo que tenían que corregir, pero no de una manera tan brusca como lo ha hecho. En el bear market de 2022 bajó más de 63% y como decíamos, este año se encuentra bajando más del 30%. En términos de valoración, como decíamos, un PE en los últimos 12 meses de 11.38, un poco por debajo de lo que es el promedio del sector y también por supuesto por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y un forward PE de 11.18, muy parecido, también por debajo del sector y también por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Lo que más nos interesa aquí es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 0.93, lo cual es sorprendentemente por debajo del sector y también por debajo del promedio de sus últimos 5 años, y es por debajo de 1, lo cual puede significar una clara diferencia entre lo que es el crecimiento de esta empresa, cómo crecen sus beneficios, cómo crecen sus ingresos, a cambio de lo que se está pagando hoy en día. Lo que yo veo de PayPal es que están tratando de reivindicarse, están tratando de volver a adentrarse en lo que es la dinámica del mercado, y para ello tienen que explotar sus ventajas competitivas sólidas. Aquí tenemos una pequeña lista de lo que son sus moats. La primera es que más de 400.000 millones de personas y también de comercios utilizan la red digital de pagos no bancaria más extensa del mundo, que es PayPal. Es decir, que ninguna entidad no bancaria tiene más usuarios alrededor del mundo que esta empresa. Luego, la que yo creo que es la más importante de todas es que el logo de PayPal actúa como sello de garantía en el comercio electrónico. Justamente la presencia de PayPal reduce el abandono del carrito cuando nosotros intentamos comprar algo, sobre todo en sitios web menos conocidos. Es decir, que si vos estás en un sitio web que no es tan conocido, no te da mucha confianza, pero querés comprar algo y te muestran el logo de PayPal, que la transacción va a ser a través de PayPal, esto te da confianza, lo cual es muy difícil de replicar por parte de los competidores como lo son Apple o Google. Justamente, a diferencia de ellos, PayPal es neutral, funciona con la misma eficacia en un iPhone, en un PC con Windows o en un teléfono Android. Esta es otra de las ventajas competitivas que tiene PayPal frente a sus demás competidores, que yo considero que los principales son Apple Pay y Google Pay, cada uno con su sistema de pago o con su billetera electrónica en su propio dispositivo hardware. En el caso de Apple es el sistema de iOS y en el caso de Google es Android, así que creo que este resumen puede servirnos mucho a la hora de valorar una posible acción, y obviamente nosotros intentamos comprar acciones que tengan valor. Como dice Warren Buffett, nosotros no compramos el precio de una acción, el precio es lo que menos importa, nosotros tenemos que comprar valor, y en PayPal yo por lo menos veo un valor muy grande. Eso no quita que tenga debilidades, obviamente, como cualquier otra empresa. Las principales, o las que yo considero principales, son las integraciones antiguas, justamente porque son más lentas y requieren más pasos a la hora de concretar una acción. Luego obviamente tenemos la dependencia en Estados Unidos y en Europa, que es en donde más se utiliza este medio de pago, esta aplicación que hace medios de pago. Por ejemplo,
Alphabet, Google, actualizó su billetera virtual para que ahora en India puedan comprar o puedan pagar desde la propia billetera. Es decir, que expandió su mercado y ahora llega a Asia. PayPal lo que debería hacer es tratar de expandirse ya sea a Asia o a Latinoamérica para obviamente generar muchos más ingresos. Y luego, una de las claves que creo que el mercado castiga por demás a PayPal es por los costos operativos elevados. En 2025 se realizó un trabajo, un plan operativo para reducir los costos, pero obviamente Roma no se construye en un día y hay que seguir trabajando. En esta imagen hicimos una síntesis de lo que son las 3 billeteras virtuales que mencionamos en el video. La primera, Apple Pay, tiene usuarios globales un estimado entre 624 y 744 millones de personas, lo cual el TPV hace que sea de 10 trillones de dólares. El TPV es el Total Payment Volume, el volumen total de pagos, y Apple claramente es la que más pagos ha transaccionado a lo largo de este año. Su fortaleza es la integración en iOS y la aceptación en Estados Unidos del 95% de las personas. Google Wallet, 820 millones de usuarios lo han utilizado, 5.2 trillones de TPV y como decíamos su fortaleza clave es el dominio en mercados emergentes, como mencionábamos India, y su flexibilidad en Android. Y luego tenemos a PayPal, que han juntado 434 millones de usuarios en 2024, han tenido un TPV de 1.7 trillones en 2024, lo cual es significativamente menor a las dos métricas comparándolas con las otras billeteras virtuales, y su gran fortaleza es la alta confianza que tiene la marca. Ya que hablamos de costos, podemos centrarnos de lleno en lo que es la rentabilidad. Como vemos, su revenue ha crecido a un ritmo del 12% por año durante los últimos 5 años, lo cual es bastante sorprendente para una acción que ha caído un 75% en este periodo de tiempo. Si prestamos atención, vemos que los márgenes han disminuido. Esto que hablábamos justamente es un gran tema que PayPal tendrá que resolver junto con su management. El promedio de los últimos 10 años es de 55.23 de Gross Profit Ratio y actualmente es de 46%. Esto se puede ver reflejado en el siguiente gráfico. Como vemos, las barras azules son el revenue, que han crecido indudablemente y muy predictivamente durante los últimos 10 años, pero lo mismo han hecho los costos. No han logrado reducir o mantener por lo menos la gran cantidad del coste del revenue para hacer sus márgenes más y más amplios. Como vemos, es una empresa realmente sorprendente, lo que sorprende es que haya bajado tanto en tan poco tiempo. Los beneficios por acción sacando el bear market de 2022 han crecido sin ningún tipo de problema. Lo mismo ha hecho el revenue per share y lo mismo ha hecho el free cash flow per share, obviamente. Las acciones en circulación también han ido bajando a lo largo del tiempo. Ya se sabe que el management está comprando una barbaridad de acciones porque obviamente creen que está muy barato. Y el return on invested capital no es la gran cosa, es del 12,5% aproximadamente, pero está prácticamente en máximos históricos, lo cual es una gran señal. Si analizamos el flujo de caja libre, vemos que desde 2019 ha habido aumentos considerables en esta métrica, lo cual es bastante raro porque no se explica si el precio de la acción ha bajado un 75%, quiere decir que los fundamentales deberían estar mal y por lo que estamos viendo no hay ningún tipo de justificación para semejante bajada. El free cash flow margin es del 21% actualmente, si bien es mayor a los últimos 4 años, el más alto ha sido el de 2018 y luego el de 2020, y las métricas de valoración la verdad que sorprenden. Un free cash flow yield del 10%, muy por encima de lo que es el promedio de sus últimos 10 años. Recordemos que el free cash flow yield se mide al revés, es decir que cuanto más free cash flow yield haya, o cuanto más alto sea el porcentaje, menor es la valoración, en contrario a lo que es el PE o por ejemplo el price to cash flow ratio, que el promedio de los últimos 10 años es de 29 y hoy es de 10, y lo mismo pasa con el enterprise value to free cash flow, lo cual nos dice que claramente la valoración está muy por debajo de lo que esperan o muy por debajo de lo que históricamente ha cotizado esta acción. Como vemos, el crecimiento ha sido bastante respetable, 11% por año ha aumentado el flujo de caja libre en los últimos 3 y 16,5% el flujo de caja libre por acción también en el mismo periodo. Desde la mirada del price to cash flow ratio está cotizando en los mínimos de los últimos 5 años, otra señal de posible infravaloración. Ahora sí, vamos a pasar a correr nuestros propios métodos de valoración intrínseca. El primero de ellos que les traigo hoy, como también lo hicimos el otro día, es la fórmula de Graham, utilizando los estimados de los beneficios por acción, una tasa de crecimiento del 6% y el rendimiento de los bonos americanos de AAA, llegaríamos a un valor intrínseco de $63 por acción, es decir que tendríamos aproximadamente un 5% de margen de seguridad. El segundo modelo es un Discounted Cash Flow Analysis, que con la misma tasa de crecimiento del 6% nos daría un valor intrínseco de $137 como vemos en pantalla, lo cual significaría un gran margen de seguridad. Estaríamos hablando más del 55%, ya que el precio de hoy es de $59 como bien sabemos. Lo raro de esto es que el mercado a precios de hoy estaría preciando un free cash flow negativo de menos 5 puntos y medio, es decir, se estima que el free cash flow decaiga en un 5%, pero los analistas nos dicen que va a aumentar el próximo año a un 1,1%,
en comparación al año anterior. Si quisiéramos ser más conservadores y utilizar una tasa de crecimiento del 4%, nuestro valor intrínseco sería de $119, y si por el contrario creemos que el flujo de caja libre va a aumentar un ratio más alto, con una tasa del 8% llegaríamos a un valor intrínseco de $158 por acción. Ahora sí, para ya cerrar nuestro método de valoración, promediamos las dos cuentas que hicimos anteriormente, llegaríamos a un valor intrínseco final de $100 por acción, lo cual significaría un 40% de margen de seguridad a precios de hoy. Pero si quisiéramos tener un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $90, con un margen de seguridad del 20% sería de $80, y con uno del 25% estaríamos hablando de $75 por acción. A día de hoy, los analistas de Wall Street proyectan para los próximos 12 meses una subida del precio hasta los $78, o lo mismo, un 31,3% para el próximo año. Y como vemos en pantalla, no me van a dejar mentir, $77. De los 31 analistas, 8 están recomendando una compra, 19 están recomendando mantener o holdear, y 4 están recomendando vender. Como vemos, el más alto de los estimados es de $105 y el mínimo de 51, como ya sabemos, lo que ha proyectado Morgan Stanley. El promedio de este es 73.43, lo cual redondeamos a 78 nosotros para hacerlo más visible. Díganme qué les parece estos métodos de valoración, si concuerdan conmigo. La página de forecaster.biz te da la opción de correr un análisis fundamental. Ellos utilizan 4 métodos y llegaron a un valor intrínseco de $118 por acción. Como siempre, les traigo todas las vistas que puedo, les doy mi opinión, también les doy la de los analistas, les doy las de otras personas, así pueden tener más o menos idea de lo que estamos hablando. Por último, les traigo, como siempre, los factores de riesgo que considero más importantes a la hora de tener en cuenta para invertir en esta acción. Primero y principal, tenemos que tener en cuenta que en diciembre de 2025, es decir, en el momento que se está grabando este video, PayPal solicitó la creación de un banco industrial, es decir, quieren ellos crear su propio PayPal Bank. Esto con el objetivo de proporcionar préstamos directamente a empresas pequeñas. Esto transforma, obviamente, el perfil de riesgo de esta empresa, ya que al prestar dinero se exponen directamente al riesgo de crédito y a las fluctuaciones de la tasa de interés. Lo mismo, una posible recesión en la economía de los países donde opere este banco podría conllevar a deudores incobrables. Otro punto a tener en cuenta es que ya como entidad bancaria, PayPal estaría sujeto a requisitos de capital mucho más rigurosos y por supuesto a un escrutinio que podría limitar su actividad operativa. Como segundo punto, tratamos esto sobre el sistema BNPL, Buy Now, Pay Later, que es el de compra ahora y paga después. Es un método que tiene PayPal para pagar tiempo antes de que vos realices la compra, y cualquier regulación sobre este tipo de comisiones por pagos atrasados, o como decíamos, las fluctuaciones de la tasa de interés, puede erosionar la rentabilidad, que ya vimos que está bastante turbulenta en esta empresa. Y por último, las amenazas de ciberseguridad, que como sabemos, PayPal procesa millones y millones de datos, 26.000 millones para ser exactos, y una interrupción, un hackeo o un ataque a sus servicios o a sus sistemas que pueda comprometer datos financieros sensibles de otros usuarios puede impactar muchísimo en lo que es la cuenta de balances, pero sobre todo puede tener una pérdida catastrófica de confianza en la marca, que como hablábamos es uno de los puntos principales por los cuales PayPal sigue resaltando hoy en día. Ahora sí, ya como cierre final de este video, me encanta traerles este tipo de imágenes porque reflejan cuando una empresa está realmente barata o realmente cara. Como vemos, el precio de la acción, es decir, la línea azul, no ha seguido últimamente a los fundamentales más importantes que tiene una empresa, como lo son el revenue, los ingresos, y el free cash flow, el flujo de caja libre, lo cual puede haber una clara infravaloración en el precio de hoy. Mi opinión personal sobre esta empresa es que actualmente debe ser la mayor partida de high risk, high revenue. No sabemos cuándo va a pegar la vuelta al precio, si bien todos estamos de acuerdo de que el precio de la acción sigue los fundamentales, no tenemos idea de cuándo esto puede suceder. En agosto del 2022 contrataron a un nuevo CEO y por lo menos las acciones dejaron de caer e hicieron un piso en la barrera de los $59-58. Mi recomendación personal es que esta empresa es para un muy largo plazo, estamos hablando de 10 o 20 años inclusive. Aquellos inversores que quieran retornos rápidos o activos más volátiles pueden acudir al sector tecnológico, tienen muchísimas otras opciones. Les dejo un video en el canal de mi monopolio favorito de semiconductores, pero sí considero que no vamos a ver grandes voladuras en el precio, por lo menos en el corto plazo, más suponiendo que en 2026 nos espera una recesión económica en Estados Unidos, lo cual podría derivar en un bear market. Como les dije, el que quiere o el que tiene un horizonte de 20 o más años puede ir acumulando acciones de esta empresa. El trimestre pasado empezó a pagar dividendos, así que también los accionistas tienen retorno por ese lado, y lo único que queda es esperar a que el management
haga su guidance para el 2026, que es lo que esperan para el próximo año, y a ver si pueden encontrar alguna manera de bajar los costes. Como bien comentaba al principio del video, lo más importante ya está hecho, el reconocimiento de las personas ya lo tienen, el marketing ya lo tienen, el poder de fuego ya lo tienen, lo más difícil ya está hecho. Ahora lo que falta es volver a poner a flote el barco. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser bajando sus costes, haciendo buenas inversiones, creando nuevos productos, asociándose con grandes empresas. Yo creo que tranquilamente podrían firmar un acuerdo con Google o con Apple o con algún otro gigante más en todo lo que es inteligencia artificial, porque no nos olvidemos que todo esto también es una base para lo que es el futuro, la inteligencia artificial, y creo que un buen acuerdo tiraría las acciones sí para arriba. En fin, esa es mi opinión. Acuérdense que nada de lo que se muestre en este video debe ser tomado como una recomendación de inversión. Siempre les recomiendo hacer sus propios análisis, investigar por su propia cuenta o preguntar a una persona certificada. Sin más, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like y seguirme en mis redes sociales X e Instagram. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Chau chau.